Vamos a ver qué es el replanteo y para qué nos puede servir. Primeramente, ¿qué es el replanteo? Pues el replanteo, a grandes rasgos, es ubicar un punto en el terreno o en el espacio. Eso es el replanteo y nos puede servir para hacer un trazo o una lotificación, un trazo de ya sea una edificación, una carretera, un puente, etcétera, etcétera. Para trazar cualquier tipo de cosas, para eso nos sirve el replanteo. Para comprender un poquito mejor lo que es el replanteo y cómo funciona, vamos a ver dos conceptos de coordenadas. Aquí tenemos las coordenadas cuadráticas que pues todos conocemos. Tenemos X positivas, X negativas, Y positivas y Y negativas. Estas son coordenadas cuadráticas. Pues en estas coordenadas cuadráticas, pues un valor, un punto en el espacio se define por dos números. El número X y el número Y. Y así obtenemos nuestra coordenada. También tenemos las coordenadas polares, que esta coordenada también son dos datos, pero es una distancia y un ángulo. Por ejemplo, una distancia de 5 metros y un ángulo de 30 sería aquí el punto en el espacio. Así se ubican en las coordenadas polares con dos datos, una distancia, que aquí vemos, una distancia de 2,65 y un ángulo de 1,55 nos da el punto P, y esas serían nuestras coordenadas polares. El ángulo cero en las coordenadas polares es este, aquí donde vemos 0, 1, 2, 3, ese es el ángulo cero y va hacia la izquierda hasta llegar a 360 otra vez en el cero. La razón por la cual debemos de saber qué son las coordenadas cuadráticas y qué son las coordenadas polares es porque la estación trabaja con estos dos sistemas de coordenadas. Nosotros le vamos a ingresar a la estación la coordenada en coordenadas cuadráticas en X, Y y Z, y la coordenada los va a convertir a coordenadas polares. Ejemplo, aquí tenemos nuestra estación total, la orientamos con las dos referencias, ya tenemos las coordenadas de las dos referencias, orientamos la estación y ahora queremos replantear este punto. Para replantearlo nosotros debemos saber las coordenadas de este punto. Vamos a suponer que este punto tiene coordenadas X1, Y1 y Z1. Entonces le indicamos a la estación, el punto que yo quiero replantear es la coordenada X1, Y1 y Z1. La estación, esa información que nosotros le ingresamos, la convierte a coordenadas polares. Y entonces te va a decir, gira la estación hasta este ángulo y pon tu prisma a esta distancia. Ya que nosotros le ingresamos esas coordenadas a la estación, automáticamente pues la estación las convierte a coordenadas polares y entonces llega a la conclusión de que, por ejemplo, esta línea es nuestro ángulo cero y en coordenadas polares el punto que queremos replantear está a un ángulo de 56 grados. Un ángulo de 56 grados y a una distancia de 3633.46. Eso nada más con fines de ejemplo para que se den una idea de cómo trabaja la estación, que nosotros le vamos a ingresar las coordenadas cuadráticas X, Y y Z y la estación las va a convertir automáticamente a coordenadas polares, ángulo, distancia, para así poder replantear ese punto en el terreno mediante un ángulo horizontal y una distancia. ¿Cómo podemos sacar las coordenadas de un punto para así poderlas trazar? Aquí tengo un plano de un trabajo que realizamos hace tiempo. Es de un alcantarillado. Aquí lo que se tiene que trazar son los pozos de visita. Entonces tengo que sacar la coordenada de los pozos de visita. ¿Cómo saco las coordenadas de los pozos de visita? Aquí vemos que cada circulito rojo es un pozo de visita. En este trabajo lo que hicimos fue primeramente sacar las coordenadas de cada pozo de visita para poder replantearlo, o sea, trazarlo. ¿Cómo lo hicimos? Esto se hace dando clic derecho en cada pozo de visita, que aquí está representado por un circulito rojo. Vemos que sus coordenadas son en X 97.83 y en Y menos 121.78. Eso lo hacemos con cada pozo de visita o con cada punto que queramos replantear
y vemos que ahí nos arroja las coordenadas. Esas coordenadas las vamos a ingresar a la estación, vamos a trazar y nos va a quedar como en el plano. En el plano también nos debe de indicar los puntos de referencia. En este caso los tenemos aquí, son los circulitos marcados con celeste. También sacamos estas coordenadas. Vemos que esta es la 0, 0. Y con esa coordenada vamos a orientar nuestro equipo. Vemos que esta es la 2683 y 2958. Vemos que aquí tenemos 3 puntos de referencia. En realidad con 2 es suficiente, pero si tenemos 3 podemos utilizarlos para un menor margen de error. Entonces aquí tenemos nuestros puntos de referencia que se supone están materializados en campo. Orientamos nuestro equipo con estas 2 referencias y posteriormente comenzamos a trazar. Ahora vemos el ejemplo de una edificación. ¿Cómo sacamos las coordenadas de una edificación? En una edificación generalmente lo que se hace es trazar los ejes y las demás medidas se sacan ya en campo con cinta. Para trazar un eje tenemos que sacar la coordenada, por ejemplo este eje 1 que va en sentido horizontal, sacamos la coordenada en Y, o sea, para trazar un eje en X tenemos que usar la coordenada en Y, aquí es 261.49 y lo hacemos del mismo modo del otro lado del eje, que se supone es la misma coordenada, 261.49. Y una vez replanteado este punto y este punto, ya tenemos el eje, ya podemos tirar la línea. Lo mismo se hace en el caso de los ejes verticales. Ejemplo, ponemos uno, pero aquí lo que se va a trazar es el eje X, 1130.71, y lo mismo hacemos del otro lado, que se supone es la misma coordenada que está 1130.71. Si queremos trazar un eje en específico, por ejemplo, yo quiero trazar esta intersección de los muros aquí, simplemente también sacamos esa coordenada y ahí está. Sacamos la coordenada 1138.51 y 258.49. Para que todo esto resulte bien, pues obviamente debemos tener orientada nuestra estación. Por eso en el levantamiento que hicimos debimos haber dejado nuestros mojones de referencia para poder así hacer los replanteos y los trazos. En este caso yo me acuerdo que en esta edificación se dejó este mojón y estos eran mis puntos de referencia. Bienvenidos a esta nueva sesión del curso Manejo de Estación Total. Hoy vamos a estar viendo cómo hacer un replanteo con la estación total. Primero que nada, ¿a qué nos referimos o qué es un replanteo? Básicamente, el replanteo se refiere a llevar las coordenadas de un plano a materializarlos físicamente. Eso es el replanteo. Para poder replantear, nosotros ya debemos de tener nuestro equipo nivelado, configurado con los parámetros iniciales y orientado. Una vez orientado, ya estamos listos para poder hacer un replanteo. Vamos a buscar la opción que se llama SO, ingresamos a ella y aquí nos va a aparecer el menú de replanteo. Si ingresamos a la primera opción, nos da la opción de ingresar manualmente las coordenadas de nuestra estación. Este menú viene siendo el mismo que vimos en la sesión de orientar el equipo, simplemente que aquí no lo repiten y pues podemos ingresar desde aquí manualmente las coordenadas de nuestra estación, que se supone que para este punto ya tenemos orientado nuestro equipo y ya no necesitamos ingresar coordenadas. En la opción SO Data vamos a ingresar las coordenadas del punto del plano que queremos materializar físicamente o que queremos replantear. Vamos a suponer que yo voy a replantear un punto que va a estar a 2 metros de mi estación porque le puse la coordenada 1002. Recordamos que mi estación está en 1000 y 1000 y a 1 metro en las este.
Va a estar a 2 metros de mi estación en las nortes y a 1 metro de mi estación a las estes. Eso con fines de ejemplo nada más. También podemos replantear en 3 dimensiones. Si ingresamos un valor a Z, vamos a replantear en 3 dimensiones, que sería X, Y y Z. En caso de no ingresar ningún valor, pues vamos a replantear en 2 dimensiones, nada más X y Y. En este caso vamos a replantear nada más con 2 dimensiones, X y Y. Si nosotros ingresamos a Red, aquí podemos seleccionar algunos de los puntos para poderlo replantear. Estas son coordenadas cuadráticas, que son las más empleadas. En caso de que queramos replantear con coordenadas polares, nos vamos a esta opción y podemos ingresar las coordenadas polares, que es una distancia y un ángulo. En este caso pues vamos a utilizar las coordenadas cuadráticas, que son las más comunes, y las ingresamos y le damos OK. De primera instancia nos va a mostrar los valores angulares de la estación, el ángulo vertical y el ángulo horizontal. Vamos a presionar la opción de las flechitas. Esta función nos sirve para ubicarnos horizontalmente en el sentido del ángulo horizontal, que vemos aquí. Esta flechita nos está indicando que debemos movernos a la derecha 9 grados 33 minutos y 10 segundos. Nos movemos, desbloqueamos el movimiento horizontal y empezamos a movernos hasta llegar a 0. Bloqueamos el movimiento horizontal y hacemos el ajuste preciso. Ahí está muy cerca de 0. Una vez en 0, quiere decir que ya estamos ubicados correctamente en el sentido del ángulo horizontal. Ahora vamos a mover el prisma con ayuda de nuestro cadenero y con ayuda de esta mira le vamos a decir que se ponga frente a la estación. Pero ¿a qué distancia se va a poner? Ya sabemos que se va a poner frente a la estación porque ya tenemos que estamos a los 0 grados, o sea que estamos ubicados correctamente en el ángulo horizontal. Pero ¿a qué distancia se va a poner? Con este ángulo en 0 ya ubicamos el prisma frente a nuestra estación. Ahora viene la pregunta, ¿a qué distancia de la estación lo colocamos? Para saber a qué distancia lo vamos a colocar, debemos realizar una observación. Ya tengo ubicado mi prisma frente a la estación y voy a realizar la observación. Aquí lo que me está diciendo es que mi prisma está a 2.984 metros de mi estación. Ingresamos otra vez a la función de las flechitas y vemos que ya nos aparece un nuevo dato arriba. Una flechita que está indicando hacia nosotros y una distancia de 0.748 metros. Esto quiere decir que para nosotros encontrar la coordenada que estamos buscando, debemos el prisma acercarlo hacia nosotros 0.748 metros, o sea, algo así como 75 centímetros. Le decimos a nuestro ayudante que sobre la misma línea se acerque 75 centímetros y volvemos a realizar la medición hasta que este valor sea 0 y hasta que el ángulo horizontal también sea 0. Recapitulando un poco, estas flechitas horizontales nos van a indicar hacia dónde debemos girar la estación, si a la derecha o a la izquierda. Lo que se está buscando es que este ángulo sea 0. Apuntamos nuestra estación hacia el 0 y le indicamos a nuestro ayudante que se ponga con el prisma frente a la estación. Hacemos la medición y esta flechita que indica hacia arriba o hacia abajo nos está indicando hacia abajo que se tiene que acercar a nosotros esta distancia. En caso contrario, que la flechita aparezca hacia arriba, se tiene que alejar de nosotros esta distancia. Esta distancia siempre se va a medir sobre la línea recta que se forma de la estación al prisma, siempre cuidando que no se nos mueva del 0 para poder formar esa línea recta perfecta. Y sobre esa ya medimos los 74.8 centímetros hacia nosotros. Una vez que el ángulo nos da 0 y la distancia nos da 0, ahí es nuestro punto, ahí es la coordenada que estábamos buscando. Y así se realiza pues el proceso de replanteo. Este proceso se tiene que realizar una vez por cada punto que tengamos que replantear.